es el ecofeminismo? ¿Es necesario este movimiento, esta disciplina filosófica? Es obvio que el ecofeminismo incluye el ecologismo, el feminismo, pero también la política de cuidado, los derechos civiles, los derechos humanos, los derechos del medio ambiente, los derechos de los animales. Para contestar todas estas preguntas y aclarar dudas, tenemos el lujo de contar con dos de las referentes más importantes del ecofeminismo, y en particular del ecofeminismo en el mundo hispanohablante, Alicia Puleo y Dina Garzón. Buenas noches, Alicia y Dina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Un gustazo estar aquí contigo. Sí. Vamos a entrar a la pregunta clave. ¿Qué es el ecofeminismo? ¿Cómo se puede definir? Una pregunta clave muy importante porque siempre se hace esa pregunta y la gente muchas veces no sabe bien lo que es, ¿no? El ecofeminismo es una corriente del feminismo, ¿no? Por lo menos nosotras lo entendemos así, que reúne ecologismo con feminismo, o sea, es un encuentro, ¿no es cierto?, que se produjo en los años 70 del siglo pasado y que ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ¿no? Se produjo, digamos, el nombre de ecofeminismo lo creó una francesa, Françoise Daubonne, que pertenecía al círculo de amistades de Simone de Beauvoir, y a partir de ahí ya empieza a desarrollarse también en el mundo anglosajón, con toda una serie de características distintas y con un acercamiento también posteriormente a la cuestión, por ejemplo, de los derechos de los animales o del trato dado a los animales, ¿no?, que no tenía inicialmente. Pero es un movimiento también, un movimiento social, no solo pensamiento, y muchas veces yo creo que también es una forma de estar en el mundo, ¿no? Una forma de pensar, una forma de sentir, una forma empática de situarnos en el mundo, en armonía con la naturaleza y bueno. O sea, se define en el ambiente académico, pero viene de un movimiento social, de una manera de vivir también. Hay una retroalimentación importante, continua, y es verdad, yo estoy de acuerdo con Dina cuando dice que es una forma de sentir y de vivir, ¿no? Porque si en el feminismo se suele utilizar la metáfora de ponerse las gafas violetas, ¿no?, y ver el mundo de otra manera, ¿no? Alguna vez alguna estudiante me ha dicho, ¡ay, Alicia! Desde que he estudiado contigo feminismo, cada vez que voy a ver una película, veo una película distinta de la que ven los amigos que han ido conmigo, ¿no? O sea, porque me he puesto las gafas de género o las gafas feministas y veo distinto. Y en el ecofeminismo es ponerse esas gafas violetas, pero también las gafas verdes, y ver la naturaleza y sentir la naturaleza y preocuparse por ella de otra manera, ¿no? Entonces es una doble visión. Ahora, tú eres catedrática de Filosofía Moral en la Universidad de Valladolid, ¿correcto? Sí. ¿Y cómo llegas hasta ahí desde, me imagino que empezaría estudiando filosofía? A ver, bueno, yo diría que yo me voy a retrotraer más porque a la infancia, porque en la infancia yo me acuerdo, fíjate que debía tener muy pocos años, y me acuerdo estar sentada pensando, ¿qué es el infinito? Y decía, bueno, el infinito es una esfera, ¿no?, enorme, la Tierra es una esfera, entonces más allá del cielo, más allá de las estrellas, más allá. Pero siempre decía, pero tiene que haber un final. Entonces, el problema del infinito fue una de las cosas que me llevó a la filosofía. Y luego la lectura de las novelas rusas, que eso ya en la infancia y en la adolescencia me influyó mucho, porque las novelas rusas de principios del siglo XX, finales del XIX,
se planteaban muchas cuestiones filosóficas sobre quién soy, cómo vivo, existe el mundo, etc. Entonces, esas dos cosas me llevaron a la filosofía. Pero yo dudé mucho al terminar los estudios secundarios en si ir a estudiar matemáticas puras o filosofía o veterinaria. Esas tres eran mis dudas. Y finalmente elegí filosofía y creo que no me equivoqué porque hice lógica, que era un poco una matemática pura, ¿no? La lógica moderna, y también al acercarme a la ética y la ética animal más recientemente, yo creo que he cumplido todas las expectativas que tenía, y después mucho trabajo y mucha renuncia a, yo qué sé, renuncia a salir, ¿no? Mucho estudio, eso que no puede ser de otra manera. De todas maneras, lo que me decía me suena a que en el mundo moderno, o sea, el siglo XX, XXI, nos han obligado a especializarnos al máximo, pero quizás en el Renacimiento o antes habría habido el trivium y el quadrivium, donde habrías tenido que estudiar tanto medicina como ciencia, como matemática, como filosofía, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y esa era una de las cuestiones que me preocupaban. Me acuerdo también un poco al empezar a estudiar, decía, claro, pero yo no voy a poder ser como un hombre, claro, del Renacimiento, un pensador del Renacimiento, porque en esa época había pocos conocimientos, entonces se podía abarcar todo, pero ahora en la época moderna no se puede abarcar todo, ¿no? Entonces, esa era una preocupación que tenía. Sí, es cierto. Es lo cierto. más cercano a una persona, a una mujer del Renacimiento que yo puedo pensar. Desde luego. Yo creo que lo importante no solo por el peinado botticelliano, ¿no? No hay que perder la curiosidad intelectual. Yo creo que la curiosidad intelectual es fundamental para no aburrirse, en primer lugar, ¿no? Y bueno. Pero entonces tú, digamos, primero te enfocas hacia la filosofía como para centrarte un poco, y después, ¿cuándo te aparece el ecofeminismo? Eso fue bastante tardío porque yo entré en el seminario Feminismo e Ilustración fundado por Celia Amorós, ¿no? Una filósofa española que muy conocida, y en la Complutense, y en ese seminario hacíamos feminismo, ¿no? Pero empecé a leer ya en los años, en los años 90 empecé a leer algo de ecofeminismo. Y cuando a veces me preguntaban por qué, cómo me había interesado por el ecofeminismo, yo decía, porque leí. Pero después, con el tiempo, me di cuenta que esas lecturas me habían interesado porque yo tenía unos antecedentes familiares, porque la familia materna mía era naturista, se había preocupado mucho por todos los pensamientos alternativos, entonces ya había algo de eso, ¿no? en mi pasado, digamos, en mi infancia. O sea, que más bien la respuesta podría haber sido, ¿y cómo no me iba a interesar yo del ecofeminismo? Totalmente, claro, había una determinación. ¿Y tú, Dina, como ingeniera, sí, geógrafa? ¿No? Siempre he tenido claro que yo era ecologista, por un lado. O sea, recuerdo los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, recuerdo los vertidos de bidones en Galicia con las lanchas de Greenpeace, que yo desde pequeña ya sabía que eso estaba mal y que yo eso era de esos, ¿no? Y siempre he sido ecologista, animalista por supuesto, nunca he entendido ni la tauromaquia ni el disfrute por hacerle daño a los animales, y por supuesto feminista. Sí, pero digo que claro, entonces, uno piensa una ingeniera industrial, que va a ser la industria, que hoy se piensan como cosas
tecnológicas que por un lado pueden... Seguramente hoy hubiese estudiado ciencias ambientales o algo así. O sea, yo siempre sabía que quería ampliar los conocimientos, no quedarme únicamente con eso. Entonces luego ya, evidentemente, llegó a mis manos Ecofeminismo para otro mundo posible de Alicia y dije, esto es lo que yo, justo esto es lo que yo pienso. Justamente ahora te iba a preguntar que en 2011 tú publicas un libro que quizás es en ese momento fue el compendio de ecofeminismo más importante del mundo hispanohablante, creo. Sí, sí, vamos, sí. Parece un poco pretencioso, pero es cierto que fue y sigue siendo en gran medida un compendio que abre puertas para interesarse por el ecofeminismo como pensamiento, ¿no? Y también como práctica, ¿no? Sí, este es un libro que creo que todos lo deberíamos leer. Es un libro Ecofeminismo para un nuevo mundo, para otro mundo posible. Sí. 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 ¿Y cómo fue recibido por tus colegas filósofas, así en general? Pues muy bien. O sea, académicamente tuvo una buena recepción. Tuvo reseñas elogiosas porque es un libro que tiene un componente filosófico también importante, ¿no? Y por lo tanto también encajaba perfectamente dentro de lo que se hace en ética y filosofía política. Y luego, pues, a mí lo que me ha impresionado con el tiempo es también que tuvo una difusión bastante grande en el mundo hispanoamericano en general, ¿no? Sí, yo creo que favoreció el surgimiento del pensamiento y de la praxis feminista. Sí, mi pregunta va más sobre el hecho que, o sea, el libro obviamente está tan sólidamente argumentado que los colegas filósofos no creo que tendrían argumentos para criticarlo, pero el tema es que se plantea cosas, o sea, no es como cuando se publica un libro sobre Aristóteles, que entonces se puede seguir el debate y hablando, pero es que este es un libro que plantea problemas, plantea decisiones que tiene que hacer la gente. O sea, los lectores tienen que decir, estoy de acuerdo y por lo tanto no puedo seguir haciendo ciertas cosas, tengo que hacer otras, o no estoy de acuerdo y por lo tanto sigo haciendo lo que me da la gana, ¿no? O estoy de acuerdo, pero ya lo voy a hacer un día claro, también. Sí. Pero esa es una característica del área al que yo me he dedicado, que es el área de ética o de filosofía moral, ¿no? La filosofía moral o la ética tiene esa característica, ¿no? Que de todas las áreas de la filosofía es la que más se refiere a la vida cotidiana, la que más se refiere al actuar, a decidir a qué criterios utilizar, ¿no? Entonces, es verdad que lo que dice es que hay una diferencia, ¿no? Entre un libro que habla sobre la acción o sobre nuestra relación con el mundo y un libro que cuente, por ejemplo, lo que dijo Aristóteles o reflexiones sobre lo que estudió o lo que planteó Platón, que es también filosofía, por supuesto, pero que a veces pertenece más, es un tipo de bibliografía que pertenece más al ámbito de la historia de la filosofía que de la filosofía moral, ¿no? Sí. También plantea un cambio de paradigma, pero también nos dio una solución al movimiento ecofeminista y feminista al plantear una solución no esencialista. Que eso fue muy importante a la hora de, como has dicho Alicia, de favorecer un movimiento ecofeminista. Claro que por eso el año siguiente fundáis la red de ecofeministas, ¿no? Claro, es que seguramente sin ese libro no estaríamos hablando de la red de ecofeministas ni la hubiéramos creado de la forma, no sabemos lo que hubiera pasado, ¿no? Pero evidentemente en esos momentos
había una corriente muy fuerte también esencialista dentro del movimiento ecofeminista, en la que muchas no nos veíamos reflejadas ni nos veíamos cómodas, y en cambio este libro de Alicia pues nos dio la herramienta que por supuesto hizo que todas nos encontráramos a gusto. Pero ¿cómo creaste la red ecofeminista y qué estructura tiene ahora? La creación viene porque muchas compañeras de las que creamos la red veníamos tanto de la ecología política, del movimiento asociativo, algunas del movimiento feminista, otras del movimiento animalista, y lo que sí vimos, y por supuesto que necesitábamos un espacio para la creación para todo lo que es debatir nuestros temas teóricos, pero también para encontrarnos nosotros un espacio seguro en que las mujeres feministas pudiéramos intercambiar la cantidad de conocimientos que teníamos entre todas. Porque claro, la política es muy dura, ya lo sabemos, y la sororidad nosotros sabíamos que necesitábamos un espacio para nosotras. Entonces ahí es cuando nos planteamos, y fue creciendo con el tiempo. Lo que sí sabíamos que no queríamos una organización con mucha estructura vertical, sino más bien horizontal, en que nos encontráramos a gusto, y así continuamos. O sea, que es una red, o sea, ¿estáis en contacto? ¿Es un colectivo? Sí, es un colectivo. Sí. Bueno, también tenemos nuestro CIF y nuestros temas legales y ese, pero que fundamentalmente no trabajamos sobre todo difundiendo el ecofeminismo, pero también como intercambio de conocimientos entre nosotras, que eso tiene un valor increíble. Claro, entiendo. Sí, y después hay un libro, bueno, que es el único que tengo aquí, porque realmente todos los demás o están perdidos en mi biblioteca o los he regalado. Y hay un texto al final, casi escondido al final, que es interesantísimo. Sí, que, bueno, tengo que leer porque no me acuerdo de todo. Sí, el libro se llama Ecología y Género en Diálogo Interdisciplinar. ¿Esto es así como un hijo de esa red ecofeminista o viene de otros caminos? Viene de un proyecto de investigación, de un I+D. Y que generalmente los proyectos de investigación universitarios terminan con una gran publicación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, reúne trabajos de ese proyecto de investigación. Este libro creo que es del 2015, ya no me acuerdo. Sí, tiene 10 años, sí. Está cumpliendo 10 años. Sí. 10 años, sí. Pero no ha perdido nada de actualidad, la verdad. No ha perdido, efectivamente. Sí, y sobre todo el ensayo al que me quería referir, espero no estar haciendo demasiadas exigencias masculinas aquí, pero el ecofeminismo y su compañero de ruta, 5 claves para una relación positiva con el ecologismo, el ecosocialismo y el decrecimiento. Sí. Yo creo que este es un texto que, aunque sean 10, 12 páginas, pero no sé si definirlo como necesario o indispensable, porque realmente reúne... Gracias. Es un texto sobre el que trabajé bastante y es incompleto en tanto que cuando lo escribí ya pensé, falta el movimiento animalista. O sea, no está tratado. La relación con el movimiento animalista no está tratada porque pensé, ya voy a hacer algo específico, ¿no? Sí, de hecho lo dices. Lo digo, mira, lo digo, ya no me acordaba. Rotundamente, que lo decía. No me voy a... Bueno, fíjate, yo no me acordaba. Pero sí, efectivamente. Pero yo creo que tiene algunas claves así un poquito útiles, ¿no? Es que plantea unas cosas muy interesantes, esta clave de los 5 obstáculos que hay que superar, ¿no? Que son... las mujeres invisibles, la emancipación en diferido, la ilustración olvidada, el multiculturalismo beato y el viejo hombre nuevo. El viejo hombre nuevo me encanta. Sí. Bueno, el multiculturalismo beato también es fantástico, ¿no? Sí, porque es Pero verdad creo que las 2 primeras son de los temas más graves que hay, ¿no? Tanto la mujer invisible, sí. y la emancipación en indiferido, ¿no?
No sé si podemos dar 2 pinceladas de ambas cosas. Lo de las mujeres invisibles surgió también, si bien es una experiencia que tiene el feminismo, ¿no? En general, no solo el ecofeminismo, pero luego también lo pensé en relación con lo que me contaban algunas estudiantes que estaban como activistas en movimientos ecológicos y salieron muy defraudadas de algunos de ellos, ¿no? Porque pues vieron, no hablo de grandes organizaciones, que es distinto quizás, pero sí de pequeños movimientos en donde ellas se habían visto, y eso así me lo contaron, utilizadas para pues preparar el café, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, se trataba de hablar en una radio o en este caso sería ser un podcast, eran ellos los que iban siempre. Entonces eso era una desilusión para ellas, ¿no? Y me recordó muchísimo la experiencia que tuvieron las feministas de los años 70, en general, en Francia, en Estados Unidos, en muchísimos sitios en donde les pasó algo similar, ¿no? Y bueno, y lo cuentan, entonces sí. Entender que esto es antes de la cuarta ola del feminismo. Ah, esto sí, claro, es antes, claro, sí. Lo mismo, seguramente. Sí, sí. De todas maneras, históricamente también es una cosa así que siempre ha ocurrido, ¿no? Siempre, sí. En la Revolución Francesa, que hubo ejércitos de mujeres que realmente desplazaron al rey de donde estaba, y después de la Revolución desaparecen, que tengan que volver a... Por decreto, además, porque el decreto que cierto, les dicen que vuelvan, que escuchen la voz de la naturaleza y vuelvan a sus casas. O sea, increíble. En esa época escuchábamos que tiene que ver el feminismo con el ecologismo, todo ese tipo de cosas. Claro. En los 70. Sí, en los 70. Bueno, pero durante la Revolución Francesa es casi terrible. Sí. Sí, y que ya había grandes voces en esos momentos, ¿no? Sí. Mary Wollstonecraft. Mujeres valientes que terminaron muy mal, porque algunas guillotinadas, otras en un hospicio, en un psiquiátrico, otras tuvieron que huir, o sea... Y esto es tanto la mujer invisibilizada como la emancipación en diferido. Claro, claro. Es una consecuencia. Porque siempre hubo una utilización, ¿no?, estratégica de las mujeres en los movimientos revolucionarios, se les da un lugar mientras hay que luchar, pero después a la hora de repartir, ¿no? Este es un conocimiento del feminismo, ¿no?, que a la hora de establecer las nuevas relaciones de poder y de igualdad, ahí ya se olvidan de las mujeres. Cómodo, ¿no? Con el voto, ¿no? Con el voto femenino. Claro, exactamente. Entonces... Y después, bueno, como el tiempo siempre es nuestro principal enemigo y quisiera hablar de unas cuantas cosas. Pues en 2019 sale un libro precioso que quizás es como una respuesta, un capítulo siguiente, o quizás es para hacerle llegar más al público en general. Todo, porque la verdad que el primer libro, Ecofeminismo para otro mundo posible, es un libro que hay que tener cierta preparación académica y también hay que tener bastante tiempo para leérselo completo, ¿no? O sea, hay que tener ganas de quemarse las pestañas en el libro. Y sale este libro que es delicioso, ¿cómo se llama? Claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra y a los animales. Sí. ¿Nos puedes contar un poco cómo surge ese libro? Pues surgió de unas exalumnas que me dijeron, estamos muy interesadas por el ecofeminismo,
pero ese libro que has escrito nos resulta muy difícil, porque no eran especialistas en filosofía, habían recibido una formación filosófica, pero así muy puntual, ¿no? de otras carreras en donde hay una asignatura de filosofía, etc. Bueno, la cuestión es que me dijeron, Alicia, tienes que escribir algo que sea accesible, sobre todo para nosotras jóvenes que queremos leer eso, pero no. Y entonces surgió la idea de escribir un libro corto, ¿no? Y que fuera más claro, ¿no? En donde el peso filosófico fuera menor. Y entonces, bueno, aquí entra la inestimable ayuda de Dina, porque Dina ahí fue inexorable. Me planteó que le tenía que enviar capítulo terminado, enviárselo. Y entonces ella lo leía y me lo censuraba. Me lo censuraba y además me decía, aquí esto hay que explicarlo. Claro. Y muy bien, porque si no, ese libro, así como está, yo creo, como no hubiera salido, es, un libro claro, como quería, claro y distinto, como decía Descartes, pero gracias a esa lectura censora de Dina que me hizo ver, porque es curioso, ¿no? Pero llega un momento en el cual las ideas, los conceptos te resultan tan familiares que te parece que has nacido con ellos, que no es verdad. Que son deformaciones profesionales, ¿no? Entonces... Pero eran muchas, ¿verdad? Eran muchas las amigas, las personas que se habían acercado al ecofeminismo para otro mundo posible, que incluso lo comentaban, ¿no? Si me cuesta un poquito de trabajo, me gustaría algo más fácil para poder empezar. Bueno. Ya. Sí, o más breve, sencillamente, porque la verdad es que no hay ninguna palabra, no hay ningún desperdicio en todo el libro. No. Y además está ilustrado, es precioso el libro. Por Verónica Perales, que es una artista hipermedia, que además que hizo las ilustraciones interiores del libro y la cubierta, y que le introdujo algo interesante, y es que el libro es multimedia, porque introdujo unos QRs que se pueden leer y que llevan a composiciones musicales hechas expresamente para el libro, o fragmentos leídos de otros textos, etcétera, ¿no? O sea que le agregó eso que está muy bien. Sí, además, los dibujos tienen algo así como inspirado en la ilustración francesa o en la enciclopedia. Sí, porque como ella había leído Ecofeminismo para otro mundo posible, sabía que yo me había especializado también en la ilustración francesa, tomó la figura de un animal que es algo así como un perro, una hiena de la enciclopedia, y ahora ya es una imagen que aparece siempre en los libros que escribo. La hiena. La hiena. Sí, la hiena. Sí. ¿Tiene un valor simbólico? No, bueno, no necesariamente. Ella lo eligió porque era de los pocos animales que aparecían en la enciclopedia de Diderot, d'Alembert y Jaucourt, ¿no? La enciclopedia del siglo XVIII, que miraban de frente a la persona que lee, ¿no? Entonces lo eligió por eso. Y es precioso. Y es precioso, además, sí. Se parece a una de mis perritas. Entonces, bueno, pues ya estaba todo con eso dicho, ¿no? Y así fue. O sea, que... Me estoy acordando ahora, Alicia, de 2018, Claves Ecofeministas, del último capítulo también.
El último capítulo de Transhumanismo. Transhumanismo. Ah, sí. Eso es algo que no estaba en Ecofeminismo para otro mundo posible. Claro. Y no estaba porque... Sí, no estaba, claro. O sea, claves es, por un lado, una introducción para... O sea, yo siempre digo, si vas a leer Ecofeminismo para otro mundo posible, lee primero Claves, que es una introducción que te va a ayudar mucho a leer el otro. Pero además, y esto también fue un lío en el que me metió Dina, me dice, tienes que abordar la cuestión del transhumanismo. Y bueno, y entonces... En 2011 no era un tema. No, claro, tampoco, es verdad. Pero podemos decir, aunque sea lejanamente, ¿qué es el transhumanismo? Ah, pues sí, pues es una teoría filosófica y un proyecto tecnológico y económico ligado a Silicon Valley, que plantea que al ser humano se le puede mejorar a través de la tecnología. Entonces la idea clave es la idea de mejora, enhancement. Entonces es lograr mejorar a través de fármacos, manipulación genética o chips incorporados, etcétera, ¿no? Lo cual pues es un pelín problemático como proyecto y se supone que, bueno, el objetivo de los transhumanistas es lograr esa mejora y abolir el envejecimiento, lo cual no está nada mal, todos querríamos, ¿no? Abolir el envejecimiento y la muerte. Entonces, ¿cómo la muerte? Pues la muerte pues es un proyecto a largo plazo que, en fin, no sabemos cómo podría concretarse exactamente, pero en algunos de estos pensadores consiste en trasladar la mente, por ejemplo, a un ordenador, de manera de prescindir del cuerpo. Y es interesante porque finalmente se parece a las religiones, ¿no? En el sentido de alcanzar una especie de vida eterna, a pesar de que es un pensamiento materialista y ateo, no es un pensamiento religioso, pero el objetivo es la vida eterna o algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues y esto alimenta mucho la ciencia ficción, porque un género al que Dina está muy aficionada. Yo también. ¿Tú también? Sí. Pasa que los dos creo que somos muy quisquillosos, muy selectivos para la ciencia ficción, ¿no? Normal, claro. Pero evidentemente necesitábamos la visión de Alicia, de una filósofa ecofeminista, cuando aparecen nuevos temas. O sea, que la cuestión no es siempre repetir. O sea, llega un momento que el cambio climático todos sabemos, el cambio de paradigma, o sea, pero lo hablamos entre nosotros que muchas veces no sabes ni siquiera de lo que pensar, ¿no? Entonces, el abrir nuevas líneas de investigación, para eso es un lujo contar con personas como Alicia, ¿no? Que nos iluminan a todos. Y además es que yo te agradezco inmensamente, ¿no?, el haberme orientado hacia allí, porque entre el 2019 y el 2023, que salió, si no me equivoco, salió la 4ª edición de Claves Ecofeministas, hubo una emergencia de publicaciones sobre el transhumanismo y de discusiones, de debates, de divulgación, que incrementó mucho la importancia, ¿no?, de ese pensamiento y de ese proyecto. Entonces, yo hice una actualización en la edición, en la 4ª, porque me parece que el peligro del transhumanismo es mucho más fuerte actualmente de lo que era en el 2019, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro está en transformación y en los QR, para la gente que tuviera las 3 primeras ediciones, he introducido un resumen de la actualización para que
el libro se actualice, ¿no? Ese es uno de los libros que más he comprado y más he regalado, porque creo que ya le perdí la cuenta, porque me parece un vehículo tan bueno como para la difusión realmente de las ideas, por lo que habéis Muchas dicho gracias. antes, que realmente es una cosa que atrapa, ¿no? Como un cuento, como una novela, más que un estudio Claro, es filosófico. complicado además encontrar un libro que podría llamarse de divulgación, pero con una carga de profundidad también en cada frase, en cada... Claro. Sí. Y después quería bueno, yo tuve la suerte de cursar en la primera edición, pero hace unos años, creo que en plena pandemia o justo después, organizasteis un curso online por la Universidad de Valladolid de ecofeminismo. Sí, que creo, bueno, ya va por la quinta edición. Quinta va a ver, edición. sí. Más de 1000 alumnos. Más de 1000 alumnos lo han cursado ya. Sí. Además que por el hecho de ser online, que yo sé que todos preferimos las cosas presenciales, pero mucha gente pudo cursarlo y también muchos profesores pudieron impartir clases que de otras maneras habría sido casi imposible, ¿no? Porque es verdad, el alumnado es de muchos países y el profesorado, evidentemente, para poder encontrar especialistas en determinadas áreas, ¿no? Muy diversas, como pueden ser, pues, por ejemplo, la medicina, ¿no? El caso de Karma Valls, una endocrinóloga que se ha ocupado del tema de la contaminación ambiental, cómo afecta a la salud, o el tema de la agroecología, o el arte desde un punto de vista ecofeminista. O sea, hay una variedad de temas que tenían que tratar especialistas que no estaban en ningún caso en la misma universidad, siempre eran de distintas universidades. Entonces, lo de online es maravilloso. Y como además las clases son síncronas, pero luego quien no puede conectarse en ese momento las puede ver, pues eso combina un poco, ¿no? La posibilidad de, si se pueden conectar en el momento, participan, preguntan, ¿no? Y si no, pues lo ven más tarde, ¿no? Eso. El curso, ¿te acuerdas, Alicia? Era otra de las tareas pendientes. Lo mismo que tú sabías que tenías que escribir un libro de divulgación, decía Alicia, hay que hacer un curso en la universidad de ecofeminismo, un buen curso para que lo puedan cursar todas las personas y se formen adecuadamente con un nivel adecuado académico y tal. Y ahí está. Y ahí está. Bueno, para nuestros escuchantes es un curso que se imparte todos los años, ya lleva la quinta edición y se llama Ecofeminismo, Cultura... Pensamiento, Cultura y Praxis. Uh-huh. Y bueno, vamos a publicar el enlace y es totalmente recomendable, se puede seguir desde cualquier parte del mundo, es en castellano y realmente cada una de las clases la imparte la máxima autoridad sobre el tema. Ha habido personas que yo nunca había soñado ni siquiera en escucharlos en directo, pero además de la variedad, una variedad total. Variedad, porque por ejemplo en teología, Ivonne Guevara, ¿no? Una teóloga brasileña que, por cierto, ahora en marzo sale su último libro traducido al castellano en la colección Feminismos que dirijo, y de Editorial Cátedra. Y bueno, pues contar con ella, que está en Sao Paulo, claro, no podría ser si fuera presencial, ¿no? Una mujer relacionada con la teología de la liberación, o sea, una persona muy valiosa, muy interesante, y eso... Claro. Puede ser religiosa o no, pero es... sí, aunque no sea creyente, pero es interesante, claro. Sí, y ahí volvemos a la invisibilidad, que todo el mundo se acuerda de quién fue Helder Cámara. Claro. Pero Ivonne Guevara
ha quedado como, o sea, es conocida en ambientes académicos y en ambientes activistas, pero Sí, sí. rara vez podemos acceder a escucharla directamente. Y esta es una de las cosas que se puede hacer en este curso. No sé si volverá a repetir en Sí, alguna de las sí. próximas ediciones. Sí. En esta por lo menos próxima, sí. Sí, pero la verdad que ha sido, o sea, creo que debéis estar muy satisfecha por el curso, ¿no? Porque la verdad que para los alumnos ha sido una oportunidad enorme. Nadie sale, digamos, desilusionado ¿no? Yo creo que una cosa preciosa es que muchísimas alumnas nos feliciten y hayan aprendido y encuentren líneas de investigación, porque una de las cosas que a mí más me fascina es también el nivel de las alumnas. Creo que hay muchísimas mujeres inteligentes que saben mucho sobre el tema, los debates que se plantean después, ¿verdad? O sea, que es la verdad muy satisfactorio. Sí, porque es un curso abierto, lo puede cursar cualquiera, no hay un requisito, pero hay desde estudiantes de grado o gente interesada simplemente a profesorado de enseñanza media, de enseñanza universitaria, doctorandas, doctorandos. O sea, claro, hay muchas personas que lo hacen por gusto, pero hay otras que lo aprovechan, aprovechan que están haciendo la tesis. Como yo, que lo hice por gusto. Pero además es una clase semanal y después siempre hay un debate, hay preguntas y sobre todo hay respuestas. Así es. En la medida en que se pueda encontrarla, ahí estará la respuesta. Mira, y ya que, bueno, hemos mencionado libros que ya tienen más de una década, sencillamente el que hablamos antes cumplió 15 años y el anterior 10 años y el primero es de 2011. A lo largo de tus años de enseñanza o de vuestros años de enseñanza, ha habido muchas alumnas egresadas y muchas brillantes, ¿no? A mí me viene el nombre, por ejemplo, de Angélica Velasco, que quisiera tenerla aquí algún día si se anima. Pero también tienes otras alumnas que están empezando a coger el relevo. ¿Podrías mencionarnos alguna? Bueno, siempre vamos a dejar alguna fuera y que no se lo merece. Sí, porque, a ver, gente que ha hecho la tesis conmigo, pues claro, gente que ha hecho la tesis en ese tema, pues sí, ahí está, ¿no? Y, sin duda. Pero quizás has mencionado a Angélica Velasco, que actualmente está como profesora en la Universidad de Valladolid. También en el curso, por supuesto. Y también en el curso, sí está codirigiendo también, pero también está Aimé Tapia, por ejemplo, que ahora se ha convertido en una figura muy importante del pensamiento latinoamericano y que con su libro Mujeres indígenas en defensa de la tierra, ¿no? O sea que sí, eso es muy... Eso, vamos, compensa todos los esfuerzos, porque cuando ves que hay una continuidad, ¿no? que tanto lo de las felicitaciones y los agradecimientos y el hecho de que la gente quiera que haya una segunda parte del curso, una tercera parte del curso y no se escribe, como el hecho maravilloso de la continuidad del conocimiento, ¿no? ¿Va a haber un tercer nivel de curso? Por ahora no. ¿No? Nos han pedido. No lo hubiera preguntado. Nos han pedido, pero lo que ocurre es que si no, es que es un enganchar uno con otro que es mucho trabajo, porque es verdad que es mucho trabajo. Y lograr sincronizar todo. Sí. Pero bueno, a lo mejor un día... No podemos decir que no podemos. Sí, claro. No te voy a preguntar más, no quiero que hablemos más, así como tú mencionaste que nos ibas a hablar del animalismo en cierta ocasión, pero del libro de Angélica, porque espero que ella acceda a venir aquí y hable ella misma de su trabajo, que es la ética animal, una cuestión feminista. Entre signos de interrogación.
que es un gran libro también que merece ser leído y estudiado. Sí. Sí. Mira, hablando un poco, porque la verdad que esta entrevista podría extenderse por 10 o 20 horas, ¿no? Pero quería saber un poco más. ¿Vosotras convivís con animales no humanos? ¿Tenéis aficiones fuera del ámbito académico? ¿Cómo empiezas con tu familia? Mi ¿no? familia ¿Qué más? multiespecie, sí. En este momento tengo todos adoptados, 3 perros y 2 gatos. Y luego le doy de comer a los pájaros por la mañana. Pájaros del jardín, no pájaros enjaulados, por supuesto. Todas estas cosas ilegales que hacemos. ¿Y tú también tienes? Sí, yo tengo una perrita, Alice, se llama Alice, y fue porque la salvó Alicia, fue también adoptada, que una pastora catalana que nos tiene robado el corazón a todo uno porque es maravilloso. Es un peluche. Es un peluche y bueno, lo adoptamos hace 7 años. Es vallisoletana, ¿verdad? Catalana vallisoletana. Vallisoletana. Sí, y los 2 últimos adoptados míos son sevillanos. Oye, y fuera de eso, yo que soy me meto en la vida de la gente. A veces yo te sigo en las redes y a veces te veo escuchando unas cantatas de Bach y otro día escuchando reggae en un festival, ¿no? Bueno, tiene gustos musicales muy eclécticos, ¿no? sí, muy eclécticos, pero sí, bueno, a ver, la música llamada clásica es una música maravillosa, pero también el reggae me gusta y de hecho voy todos los años a un festival que es el Rototom, que es el European Reggae Festival, un festival italiano. Un festival italiano que se hacía en Italia y luego tuvieron problemas, entonces lo llevaron a Benicassim. Entonces, en agosto, todos los años, ahí ya llevan como 15 años o algo así aquí. Y es una cosa maravillosa porque es más que un festival, ¿no? Es como una especie de ciudad, mini ciudad, con conferencias de la Universidad Jaume I, o sea, y mucho jazz, reggae, o sea, bueno, para quien le gusta esa música, a mí me gusta, pues es muy agradable. Bueno, además también son 2 géneros que han tenido han nacido unos movimientos sociales muy importantes. Claro. Y llevan gente jamaicana, o sea, gente de muchos países, músicos, ¿no? De muchos países, o sea, buenos músicos, sí. ¿Y tú? ¿No dices algo? Para mí la música, o sea, como forma de arte es la que me mueve desde siempre. Lo que pasa es que no coincido en Alicia con el reggae. Ahí no coincidimos. No coincidimos. En el ecofeminismo sí. Porque a mí me gusta la música, sobre todo la música folk americana. Me gusta Johnny Mitchell, Tori Amos, Annie DiFranco, todas las grandes cantautoras, Bob Dylan, todo eso. De nuestras épocas, sí. Claro. Pero por supuesto que también, como decía Alicia, las cantatas de Bach o cualquier cosa es maravillosa. Y ¿por qué no las series de televisión? ¿Sabes? Como el momento de relajación, de ver una buena serie, eso... Bueno, es que hoy en día además es un género que está llegando a unos niveles de calidad muy buenos. Alucinantes. Las británicas, sobre todo las nórdicas, ¿no? Bueno, y hablando de feminismo hay una española muy potente también. ¿Cuál? Hombres alfa, machos alfa. Sí. No quiero hacer publicidad porque Esa yo no la he visto. Habrá que verla. Habrá que verla. En eso del viejo hombre nuevo,
o Nuevo Hombre Viejo, se meten ahora mucho me con verás. eso, sí. Pues sí, pues gracias sí. por la Gracias, recomendación. Que hoy cuesta más encontrar una buena película, ¿verdad? Que una buena serie, sí, es cierto. Sí, bueno, a lo mejor es un género. Bueno, quizás es un resurgimiento de las novelas por entregas del siglo XVIII, ¿no? Grandes novelas han Claro, nacido de fíjate. eso, ¿no? Sí. Sí. Mira, como repetía que el tiempo es nuestro principal enemigo, creo que deberíamos concluir esto, aunque yo me pasaría horas aquí conversando, pero me gustaría que cada una de vosotras le diera como un mensaje a nuestros escuchantes, a nuestros seguidores, y de qué es lo que, o sea, por qué es importante seguir con el ecofeminismo y que es un movimiento que creo que más que restarle a los demás movimientos, realmente es la solución, es algo que tiene que estar presente siempre, porque si no cualquier otro movimiento hoy en día creo que va a fracasar, se va a quedar corto. Entonces, ¿podéis decirle algo a cámara, Pues cada sí, una de vosotras? pues sí. Bueno, pues empiezo. Claro. Pues animaros con el ecofeminismo, porque el ecofeminismo es muy necesario en este tiempo de crisis climática y un tiempo que nos está pidiendo, tanto por nuestra propia humanidad, ¿no? por los seres humanos, como por los demás habitantes de este planeta, que cambiemos nuestra mirada y que cambiemos nuestra vida, ¿no? Por lo menos en aquello indispensable, ¿no? En claves ecofeministas yo hablo del jardín epicúreo, del jardín del huerto, ¿no? Como una forma como una metáfora de la vida buena, ¿no? ¿Cuál sería la vida buena? Pues una vida en donde valoremos la amistad, valoremos cosas que no son necesariamente objetos de consumo y que dan mucha felicidad, ¿no? La naturaleza, el vivir la belleza de la naturaleza y el valor de la amistad. Lo más maravilloso que podemos tener, ¿no? Y esto está en el núcleo del ecofeminismo. Habría después que decir muchas cosas, pero yo creo que me quedaría con eso. Pues yo voy a utilizar el título de un artículo tuyo, Alicia, que era El ecofeminismo es la respuesta, ¿no? Yo creo que ahora que se habla tanto de interseccionalidad, ¿no? Pues el ecofeminismo nos habla tanto, nos da respuesta a los nuevos retos, cambio climático, pérdida de biodiversidad, como Petra Kelly ya habló en los 70 de la paz, ¿no? De temas que no podemos olvidar y que desgraciadamente tenemos que volver a traer a la agenda social y de los movimientos, en todo. Entonces, yo creo que el ecofeminismo, que nosotras hablamos muchas veces de prácticas ecofeministas, que es lo importante, puedes venir del movimiento ecologista, puedes venir del movimiento animalista, es lo de menos, pero yo sí pienso que el ecofeminismo da respuesta hoy bastante de forma bastante holística, bastante completa a los retos que tenemos ahora. Casi que cambio el orden del final del programa. Ahora, ¿es posible un feminismo, es posible un animalismo, es posible un socialismo o un ecosocialismo sin el ecofeminismo? O sea, a largo plazo. Es que yo veo que si no siempre se va a quedar corto, ¿no? Cualquiera de los demás movimientos. Sí, así es, así es. Es que el ecofeminismo es el intento de reunir muchos ideales que son los que has nombrado, ¿no? La igualdad, la solidaridad, la paz, que es importantísimo, y la compasión. Entonces,
pues yo diría que no, que no sería posible sin el ecofeminismo, porque el ecofeminismo reúne eso, y le da un sentido. O sea, quedaríamos siempre con el objetivo en diferido. Podría ser que quedamos con el objetivo en diferido, porque, a ver... Digo, si no cumplimos con... Si no cumplimos, claro, por el porque ecofeminismo. avanzar en un aspecto y dejar, por ejemplo, a las mujeres atrás, dejar la igualdad atrás... De hecho, es la línea que creo que los movimientos sociales, es la línea en que vamos, ¿no? Si miramos las grandes organizaciones ecologistas, hace 15 años pues no se veían interpeladas con el feminismo, y hoy en día ni siquiera nadie puede pensar en que no tener en cuenta el feminismo a la hora de su funcionamiento, ¿no? Por lo tanto, nosotras lo vimos, no es por decir que fuimos pioneras, pero sí es verdad que para nosotras está muy claro que el ecofeminismo es la respuesta, como decía antes. Bueno, muchas gracias por estar aquí en Animales con Derechos, y al público que nos ha estado escuchando, esperamos que todo el contenido haya sido de vuestro interés y que les sirva para seguir tanto en el ecofeminismo como en el ecosocialismo, como en el animalismo, y por supuesto el feminismo tiene que estar integrado en esta lucha. Muchas gracias, y esto ha sido un nuevo capítulo de Animales con Derechos.